En la sombra de las montañas de los Cárpatos, donde la niebla se aferra a las piedras antiguas y los susurros hacen eco a través de los pasillos vacíos, se alza el castillo de Achtice, que alberga uno de los secretos más aterradores de la historia, pues durante 30 años, jóvenes campesinas entraron por sus puertas para servir a la nobleza, pero muchas nunca regresaron a casa. La señora de esta fortaleza, la condesa Isabel Báthory de Exed, nacida en 1560 en una de las familias más poderosas de Hungría, se convertiría en sinónimo del horror mismo, ejerciendo una influencia que iba más allá de las paredes de su castillo y explotando cada laguna legal del sistema feudal que le otorgaba un poder casi absoluto sobre sus siervos. Este sistema, diseñado para mantener el orden social, permitió lo que muchos consideran la asesina en serie más prolífica de la historia, con historias de cámaras de tortura donde las jóvenes soportaron un sufrimiento inimaginable, descripciones de instrumentos de dolor, cámaras de hielo, y actos de crueldad extrema, incluyendo relatos perturbadores de marcas de mordeduras en los cuerpos de las víctimas, sugiriendo un canibalismo simbólico. Durante décadas los gritos del castillo fueron silenciados por el miedo y la ley feudal, los padres que perdían a sus hijas no se atrevían a hablar, y los funcionarios locales, atados por la lealtad de clase, hicieron la vista gorda ante las crecientes pruebas, creando una tormenta perfecta de privilegio y depredación. La Hungría de Isabel Báthory era una tierra dividida por imperios y en guerra constante, lo que normalizaba la violencia y le dio forma a la mujer que se convertiría en la condesa de la sangre. Su familia, los Báthory, era una de las más influyentes de Europa del Este con su tío, Esteban Báthory, gobernando como rey de Polonia y gran duque de Lituania. Nacida con un estatus elevado, Isabel recibió una educación excepcional y hablaba varios idiomas, siendo descrita como inteligente y consciente de su posición. A los 11 años se comprometió con Francisco Nadasdy, conocido como el Caballero Negro de Hungría, cuya ausencia en campañas militares la dejó como única autoridad sobre sus vastas propiedades, incluyendo el castillo de Achtice. Incluso durante su matrimonio surgieron patrones perturbadores, con sirvientes desapareciendo y sacerdotes notando un número inusualmente alto de entierros. La muerte de Francisco en 1604 eliminó la última restricción al comportamiento de Isabel, dándole aún mayor autonomía como viuda y preparando el escenario para una escalada de violencia en el remoto castillo de Achtice, que se convirtió en su residencia principal y un lugar de temor para los campesinos. Los métodos de tortura atribuidos a la condesa Báthory revelan una mente que transformaba la crueldad en arte, evolucionando desde simples golpes hasta rituales elaborados que duraban semanas, con cámaras equipadas con instrumentos de hierro, jaulas cilíndricas con púas, herramientas de hierro calentadas, agujas bajo las uñas y tronos con púas. Lo más perturbador fueron los relatos de comportamiento caníbal, con testigos afirmando haber visto marcas de mordeduras en los cuerpos de las víctimas. Las víctimas eran jóvenes campesinas de entre 10 y 16 años, especialmente huérfanas o hijas de viudas empobrecidas, atraídas con promesas de empleo y luego atrapadas en la fortaleza. El círculo íntimo de Isabel incluía a cómplices como Dorotea Escentes, Dorca, Juan Ujbari y Ficco, y Elena Joo, quienes desempeñaban roles específicos en la tortura y eliminación de víctimas. Los infames baños de sangre que le dieron a Isabel su título siguen siendo controvertidos, pero la evidencia sugiere que la sangre jugó un papel significativo en sus actividades, ya sea con fines cosméticos o por placer sádico. La escalada de violencia con el tiempo sugiere una adicción a la crueldad que requería una estimulación cada vez mayor, llevando finalmente a su caída cuando el número de víctimas hizo imposible mantener el secreto. Los casos documentados incluyen a Elena Arsi, una niña de 12 años, y una queja del reverendo Juan Ponikenus en 1602 que fue ignorada. El testimonio de Susana Varga, una costurera, y de la sobreviviente Catalina Benica fue crucial. Las familias de las víctimas enfrentaron el peligro de acusar a un noble, y funcionarios como el notario Benito desfalsificaron certificados de defunción. Cómplices nobles también ayudaron a conseguir víctimas. Los informes médicos del cirujano Benito Borbás documentaron lesiones consistentes con tortura prolongada, y la manipulación psicológica controlaba a víctimas y cómplices. Una carta supuestamente escrita por la condesa, aunque debatida, influyó en la opinión de su culpabilidad. El número de víctimas sigue siendo disputado, con estimaciones que van desde docenas hasta cientos. La investigación que finalmente puso bajo escrutinio a Isabel Báthory comenzó en 1610, impulsada por motivos políticos y financieros, ya que el rey Matías II le debía grandes sumas. El nombramiento de Jorge Turzó como palatino de Hungría, y su presión de la corte Habsburgo, llevó a una incursión en el castillo de Achtice el 29 de diciembre de 1610, donde se encontraron escenas de horror activo.
A pesar de la abrumadora evidencia, Isabel no fue arrestada públicamente, sino confinada a su castillo por acuerdo familiar para evitar deshonrar a su dinastía. El juicio se centró en sus cómplices comunes. Dorotea Escentes y Elena Joo fueron quemadas vivas, Juan Ugbari decapitado y quemado, y Catalina Benica recibió una sentencia de prisión. Isabel nunca fue formalmente juzgada o condenada, y sus hijos conservaron su herencia. Este escándalo fue utilizado por la corte Habsburgo para debilitar la autonomía noble húngara y alimentó las tensiones religiosas entre católicos y protestantes. El caso Báthory influyó en las reformas legales posteriores, que exigieron mejor documentación de las muertes de sirvientes, y sus consecuencias económicas afectaron a la región durante generaciones. Literariamente Isabel se convirtió en un personaje recurrente en la literatura gótica, y la leyenda del vampiro se le atribuyó con el tiempo, transformándola en la condesa de la sangre. La identidad nacional húngara moderna lidia con este legado, que es tanto una fuente de fascinación como de vergüenza. El impacto psicológico persiste en las comunidades descendientes a través del folclore, y el interés científico ha llevado a teorías sobre sus motivaciones. El caso estableció precedentes legales, aunque limitados, para los crímenes nobles. Los esfuerzos de preservación en el castillo de Achtice equilibran la historia con el respeto por las víctimas. La historia de Isabel Báthory ha influido en la narrativa moderna del crimen real, y su relevancia contemporánea surge en discusiones sobre poder, privilegio y justicia, sirviendo como un espejo para examinar cómo las sociedades modernas permiten o previenen la explotación por parte de los poderosos. La cuestión de la memoria y los monumentos sigue siendo polémica, ya que las víctimas de Isabel no tienen un memorial oficial. La transformación de Isabel Báthory en un icono cultural demuestra cómo las sociedades procesan el trauma a través de la narración, reinterpretando su historia para reflejar ansiedades contemporáneas. El cuento de la condesa Báthory es uno.